Bien, entonces hoy vamos a estudiar o a repasar un par de versículos que tienen que ver con la comunión. ¿Qué hemos hecho para poner en contexto un poco a los hermanos de Villa de Leyva? Hemos estado estos días aquí recordando, repasando, estudiando, aprendiendo acerca de ciertos mandatos que nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo dio estando aquí en la tierra. Y el día de hoy pues queremos pensar un poco en la comunión sin dejar a un lado este tema principal de nuestro campamento, que es los mandatos del Rey. Para ello entonces vamos a pensar en tres palabras que yo las escogí que inician con la letra P para que podamos recordarlas más fácilmente. A los que les gusta tomar nota pues pueden tenerlas allí a la mano. La primera palabra es proteger, y entonces vamos a pensar un poquito en proteger la comunión. La segunda palabra es ponderar. Ponderar tiene que ver con exaltar, celebrar la comunión. Y la tercera palabra es proclamar. Proclamar la comunión. ¿Vale? Entonces, proteger, ponderar y proclamar. Pero pensemos un poquito antes de eso en cuanto a la comunión. ¿Qué es la comunión? La comunión, pues generalmente lo que hacen es separar para poder explicar, es común unión, ¿cierto? Lo que hacen es separar la palabra para tener algo que tenemos en común, y es la unión. La comunión la podemos ver en algunos versículos mencionada, y si les pido el favor a algunos varones veloces que puedan buscar Hechos 2:42 por este lado 1, Filipenses 2:1 y 2 por este lado, y Primera de Juan 1:3 y 6 y 7 por este lado. Hechos 2:42, Filipenses 2:1 y 2, Primera de Juan 1:3 y 6 y 7. ¿Qué dice Hechos 2:42? Muchas gracias. ¿Qué dice Filipenses? Muchas gracias. ¿Y Primera de Juan? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Muchas gracias. Entonces allí, ¿qué palabra está en los tres pasajes? Comunión. Y vemos la comunión en diferentes aspectos. La comunión unos con otros, la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo, la comunión con el Espíritu Santo. Entonces la comunión tiene que ver o está ligada no solamente a mi relación con los demás en este plano horizontal, digámoslo así, sino que también está en un plano vertical, y es de los seres humanos con la Trinidad. Cada persona de la Trinidad está en comunión con los seres humanos o puede estar en comunión, y además la comunión está en un ámbito totalmente espiritual. Padre, Hijo y Espíritu Santo están en comunión. Entonces es una palabra que abarca la totalidad de la vida de un creyente. Esta palabra viene de por allá otro idioma que está escrito en griego, y es koinonía, y el énfasis de esta palabra habla de compañerismo. Compañerismo. Entonces la comunión tiene que ver con compañerismo. Debe haber comunión entre nosotros. Cada humano debe tener compañerismo con Dios. En la Trinidad hay compañerismo uno con el otro. Ahora, nos preguntamos, ¿quién provee la comunión? Y para ello vamos a leer por este lado Romanos 8:1, por este lado Romanos
8, 31 al 35 y por este lado 1 Corintios 1, 9. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien, para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. ¿Qué dice 31 al 35 de Romanos 8? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Gracias. 1 Corintios 1, 9. Dice, fiel Dios por lo cual fuiste llamados a la comunión por su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias. Entonces, si vemos allí, el humano, lo hemos estado estudiando estos días, también lo hemos dicho, pero nunca sobra recordarlo. El humano en sí mismo no puede tener comunión con Dios por causa de su propio pecado. El humano en sí mismo está lejos de la comunión con Dios, decide romper relaciones con su Creador por su terquedad, por su necedad, por su pecado, su rebeldía, llámelo mentira, llámelo fornicación, llámelo abuso, llámelo pereza, como quiera llamarle, al final el humano es pecador. Y como pecador tiene esa comunión rota, no hay compañerismo por naturaleza con Dios. Pero es Dios quien a través de Cristo, según los versículos que hemos leído, que después los pueden estudiar con más calma, por tiempo no podemos, pero lo que estamos tratando de compartir es que Dios decide que quiere tener comunión con una raza pecadora. Idea un plan y lo ejecuta, y ese plan es lo que conmemoramos esta mañana a través de estos símbolos tan bonitos que organizaron los encargados. Y es que Cristo vino a este mundo a morir por causa de mis pecados, de tus pecados, no porque Él lo mereciera, porque Él fue siempre santo, pero decidió venir a entregar su vida y luego resucitar para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si quieres tener comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo, comunión con la iglesia, debes creer en Cristo, en su sacrificio, reconocer que eres pecador, confesar delante de Él con tu boca para que puedas recibir de Él la salvación. Allí inicia esa comunión. No esperes poder tener comunión con los demás que te congregas si no tienes primero comunión con Dios. No esperes tener comunión con tu familia si no tienes comunión con Dios. La comunión es importantísima en la vida de cada ser humano. Si no arreglas tu problema de comunión con Dios antes de partir de este mundo, ya no vas a poder hacerlo después. En Cristo tenemos comunión con el Padre. Gracias a los méritos de Cristo puedes tener comunión. Podrás tener una vida llena de beneficios, de riquezas, de salud, de prosperidad, de lo que quieras, pero si no tienes comunión con Dios, estás perdido. Ahora bien, empecemos ahora sí. Vamos a ir a Mateo 18, 15 al 17, para pensar un poquito en el proteger la comunión. ¿Qué nos dijo nuestro rey acerca de proteger la comunión? ¿Cuál fue su mandato en este sentido de la comunión?
Un varón por este centro que me ayude a leer Mateo 18, del 15 al 17, por favor. Mateo 18, del 15 al 17. Seguramente lo van a proyectar, entonces lo puede leer de al frente o de su Biblia, como quiera. La gafa, la gafa. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañe uno o dos o más, para que todo lo que se diga conste en los labios de 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos le hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, téngalo entonces por gentil y cobrador de impuestos. De cierto les digo que todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué nos dice el rey? Nos dice que para él es importante que la congregación proteja esa comunión. Ojo, nosotros como congregación, como hijos de Dios, no somos los que hacemos posible la comunión. Quiero que eso quede claro. ¿Quién hace posible la comunión entre unos y otros? Es Dios, es el Espíritu Santo, es Jesús. La sangre de Cristo es la que hace posible que tengamos comunión, hace posible la comunión. Porque si Él no existiera, si Él no hubiera salvado a la iglesia, estaríamos aquí peleando y estaríamos discutiendo por una cosa u otra y no habría unidad, que es lo que pasa generalmente. Ponga a trabajar junto al Senado o al Congreso o a la misma empresa en la que uno trabaja y generalmente eso no funciona. No existe tan fácil la comunión a menos de que alguien la imponga o alguien se imponga y ponga por delante sus ideas y como que la gente empieza a trabajar, pero la comunión real es solamente posible gracias a Cristo. ¿Qué dice Gálatas 3:28? Por este lado. Y Romanos 12, 4 y 5 por este lado. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. En el contexto, gracias, en el contexto Pablo está diciendo que ya no hay esa fracción, esa división, esa yo soy de aquí, yo soy de allá. No, somos uno en Cristo. No está hablando de roles, está hablando de posición. Y en Cristo somos uno. Es posible la comunión gracias a Cristo. ¿Y qué dice Romanos 12, 4 y 5? Pues así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen las mismas funciones. Así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo. E individualmente miembros de unos de otros. Muy bien, ¿quién hace posible que seamos un solo cuerpo? Así nos congreguemos en la 170 con séptima, o nos congreguemos en Suba, o nos congreguemos en Villa de Leyva. ¿Quién hace posible que seamos un solo cuerpo? Cristo. Entonces, que queda claro, la comunión no es lograda por nosotros. No estamos llamados a lograr la comunión, pero sí estamos llamados a proteger la comunión. Porque puede pasar, y dice Mateo 18 que estábamos leyendo ahorita, que puede pasar que como yo soy pecador, como yo no soy perfecto, yo puedo ofender a alguien. Yo puedo hacer algo que a alguien le molesta, que no le cabe, que no le parece. O también puede pasar que otra persona haga algo que me ofenda a mí. Y es allí donde el Señor Jesús nos organiza y nos dice, bueno, eso puede pasar. Y eso puede alterar la comunión. Eso puede ir en contra de la comunión, del compañerismo. Si ha pasado de pronto, o solo en Suba pasa. ¿Sí? Sí pasa, ¿no? De vez en cuando pasa que hay alguien como que me raya, no me saludó, no me miró, no me dijo, o yo no saludé, yo le miré, yo le dije, y como que hay algo allí que empieza a no funcionar bien. ¿Se pierde la comunión que ha ganado Cristo por su sacrificio? No,
pero sí como que algo no está funcionando. Eso puede pasar. Y entonces, ¿cuál es el llamado del Señor Jesús en el versículo 15 de Mateo 18? Dice, ve y repréndele estando tú y él a solas. ¿Sí? No es reprenderle, no es eso. Reprenderle tiene que, el sentido es más de llamar su atención, de poder conversar, de poder dialogar de lo que está sucediendo para lograr ¿qué? Que él acepte su pecado y se arrepienta porque él es muy malo. ¿Qué se quiere lograr? Volver a establecer ese lazo de comunión. En esa charla, si yo debo ceder porque él tiene la razón, o si el Espíritu Santo lo mueve a él para que él ceda porque la Biblia tiene la razón, es lo que se debe buscar. Vamos a proteger esa comunión. ¿Sí? No es caerle con todo el peso de la ley porque tú me ofendiste, porque tú me dañaste, porque tú... No, yo soy consciente que yo también fallo, yo soy consciente de que yo también peco y buscamos dialogar para llegar a un acuerdo que nos permita volver a vivir la plenitud de la comunión. Pero también puede pasar que no funcione tan bien. No todas las charlas terminan como uno quisiera. Leamos, antes de pensar un poquito en eso, leamos Hebreos 10:24, 1 Corintios 1:10 y Efesios 4:3. Hebreos 10:24, 1 Corintios 1:10 y Efesios 4:3. ¿Qué dicen? Para estimularnos, animarnos ¿a qué? Al amor, a las buenas obras. Esa charla deberá estar llena de ese estímulo para que haya amor, para que haya buenas obras. No es una charla de confrontación de tú tienes o yo tengo, no, es una charla en el cómo vamos a proteger esta comunión que Dios nos dio. ¿Qué dice 1 Corintios 1:10? Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya división entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Ok, esta iglesia en Corintios tenía inconvenientes que estaban afectando la comunión y Pablo les anima a ponerse de acuerdo. Ese es el punto de este ve y repréndele. Este ve y repréndele, uno a veces lo piensa como ya es, tocó echarlo, ya, o sea, ya empezamos mal, ya tocó echarlo. No, esta charla es de ponernos de acuerdo, de proteger esa comunión. ¿Y qué dice por allá Efesios 4:3? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. Muchísimas gracias. Solícitos. Ponerle gana. ¿A qué? A guardar el vínculo de la paz, a poder estar en comunión. Bien, pero bueno, 16 y 17 de Mateo 18 dice, pero si no te escucha o si rehúsa escucharlos, ¿vale? Entonces hay dos pasos, listo, yo intento hacer esa charla amable, esa charla que quiere recuperar, proteger esa comunión, esa charla que busca que podamos volver a salir allí los dos abrazados y felices y seguir luchando por Cristo, pero puede pasar que este hermano no escuche, no recapacite, no esté en la misma tónica, no esté buscando el mismo propósito. Puede pasar que no salga bien esa conversación, ¿cierto? Eso es posible. Entonces, ¿qué debemos hacer? Versículo 16. Vamos a traer un par de testigos y los vamos a incluir en esta charla para buscar proteger la comunión. Entonces, con estos dos, claro, 3 contra 1, ahí sí ganamos. ¿Esa es la tónica de la charla? No, ¿cierto? No es que somos montonera y entonces aprovechamos el desorden. No, la tónica va a seguir siendo la misma. Va a seguir buscando que la comunión se restablezca. Y lo mismo en el versículo 17, dice, si aún así se rehúsa, entonces hay que contarle a la iglesia qué está sucediendo. Y entonces
en un caso extremo de que esta persona decida continuar con su tónica antibíblica, porque ojo, no es que lo que a mí me parece y entonces como a mí me parece y él no está de acuerdo, echémoslo. No, es porque hay una conducta que no es bíblica. Y si él decide continuar con su conducta antibíblica, lo que va a buscar la iglesia es proteger ¿qué? La comunión. Y entonces en ese caso esa persona tendrá que ser excomulgada, porque estamos protegiendo la comunión, no porque nos caiga mal, no porque estemos deseando que se pudra ya, no, estamos buscando en amor que él al sentirse excluido recapacite y vea que está perdiéndose de la comunión. Entonces el punto en este primer punto es proteger la comunión y vamos a hacer lo posible hasta donde esté a nuestro alcance por conservar esa comunión que el Señor ya nos dio, esas buenas relaciones, ese compañerismo, y a eso estamos llamados. Si llega el caso extremo en que alguien deba ser excomulgado, no será porque no lo queremos, no será porque nos cae mal, sino en búsqueda de que este individuo restablezca su comunión con Dios y con el cuerpo de hermanos. Punto número 2. Lucas 22, 15 al 20. Y me hacen el favor los hermanos de aquí adelante que si tienen Biblia, le pasan la Biblia a otros hermanos que estén más atrás, que es que tal vez no tienen Biblia y por eso les ha tocado leer solo a ustedes. Entonces para que los otros hermanos de más atrás puedan leer, le rotan la Biblia si son tan amables. Vamos a leer por aquí, por este lado, Lucas 22 del 15 al 20. Y les dijo: ¿cuándo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Muchas gracias. Entonces el segundo punto, el segundo mandato, el primer mandato del Señor Jesús es: protejan la comunión. El segundo es: ponderen la comunión o celebren la comunión, y nos trae a algo que ya estamos más aquí concentrados, y es la cena del Señor. El Señor Jesús se reúne con sus discípulos en este capítulo de Lucas y instaura lo que será la celebración más importante que tendrá la iglesia futura, y es la celebración de la cena del Señor. En esta ocasión el Señor nos demanda, nos invita a celebrar la comunión que nosotros y Él podemos tener. Esa comunión que fue posible, como lo decía ahorita, gracias a su sacrificio. Y entonces utiliza el pan y utiliza la copa como símbolos de esa comunión. No sé si ustedes lo usan, pero hay varias congregaciones que usan la comunión para referirse a los símbolos. Vamos a celebrar la comunión, y entonces uno tiene en cuenta o piensa en el pan, en la copa. El hermano Pablo dice que no, entonces me imagino que en Orquídea no lo hacen, pero hay otras congregaciones en las que sí se refieran a la comunión. No son unos más santos, otros no tan santos. Mentiras. Entonces, esta celebración de la comunión nos lleva a pensar en Cristo. Y pensemos, déjenme pasar al pasaje en Lucas, versículo 15. Y les dijo, dice Jesús: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes. Y esa palabra intensamente me pareció muy bonita. ¿A qué le suena intensamente? Cuando yo pienso en esa palabra, pienso en Mabel.
porque Mabel me ama intensamente. ¿Sí? ¿A ustedes, señores, les pasa lo mismo, cierto? Las esposas son intensamente amadoras. Sí, especialmente cuando vienen al campamento. ¿Vale? Entonces ya nos hacemos una idea de lo que es intensamente. El Señor anhelaba intensamente con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, llegar a este momento de celebrar la Pascua con los discípulos, de compartir estos símbolos, de celebrar o ponderar la comunión que por su sacrificio ellos iban a poder disfrutar con Él. Es ese nuestro anhelo que cada lunes, iniciamos cada lunes con ese sentir intenso de poder llegar a este momento los domingos en donde podemos celebrar lo que Cristo hizo por nosotros. Intensamente estamos pensando en Cristo, en la comunión que podemos tener con Dios gracias a su sacrificio. Deberíamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús en ese sentido. Intensamente compartir la cena del Señor, que no haya excusa por trabajo, por enfermedad, por tristeza, por pereza, por deporte, por lo que sea. Que nada nos quite ese anhelo y ese deseo de estar aquí reunidos, ponderando la comunión, celebrando la comunión en Cristo. Otra palabra que me llamó la atención en ese versículo 15 es esta Pascua. La Pascua nos lleva a pensar en qué. Nos retrocede unos cuantos miles de años y nos lleva a Éxodo, ¿cierto? Cuando un cordero fue sacrificado, su sangre derramada y untada en unos pedazos de madera de una puerta para que hubiese salvación para la familia que estaba dentro de esa casa. Y Cristo dice, he querido comer esta Pascua. Y yo creo que se pensaba en sí mismo, esta Pascua, yo soy el Cordero de Pascua. Yo voy a morir por ustedes para que ustedes puedan tener vida en abundancia, comunión con Dios. Como iglesia de Cristo, entonces estamos llamados a compartir en comunión los símbolos. Versículo 17 dice, tomó la copa, dio gracias y les dio una orden. ¿Cuál fue la instrucción del rey, el mandato del rey en el versículo 17? Tomen y repártanlo. ¿Quiénes podían tomarlo y repartirlo? ¿O deberían tomarlo y repartirlo? Sus discípulos, ¿cierto? Qué interesante que este tomar y repartir la comunión, los símbolos de la comunión, no fue dado a Pedro. Pedro, tú las tomas y tú los repartes, nadie más. Tú eres el encargado. O a Santiago, tú eres el encargado. ¿No, cierto? Cada uno debía participar, tomaba y repartía. Y el siguiente recibía y repartía. Eso me hace pensar que la comunión es algo que es un privilegio de todos y cada uno de nosotros los creyentes. Ese no es un privilegio de solo los ancianos de la congregación, o solo los líderes o siervos. El compartir de la comunión, el ponderar la comunión, es un privilegio que tenemos todos y cada uno de los creyentes. ¡Qué privilegio! La iglesia tradicional nos tiene o nos tenía en su momento excluidos de ese privilegio de poder, ellos eran los que administraban el tema. ¿Sin la presencia de ellos se podía celebrar la cena? No, eso es algo antibíblico.
El Señor Jesús nos mandó a ponderar la comunión todos unidos. Algo que también me pareció interesante está en el versículo 19. Tomando el pan después de haber dado gracias, lo partió y los dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Debemos estar celebrando, y eso lo hacemos también al recordar, al hacer memoria. Y hacer memoria es traer al presente algo que sucedió en el pasado. Y uno trae al presente a Cristo, santo, perfecto, sin mancha, azotado, escupido, lacerado, clavado en una cruz, agonizando, doliéndose, preguntando: ¿por qué me has abandonado? Derramando su sangre, entregando su vida. Pero también resucitado, ascendido, con una promesa de regresar. Hagamos memoria del Señor y celebremos la comunión. Ponderemos el hecho de que Cristo nos dio comunión por su sacrificio. Si podemos hoy estar en comunión unos con otros, es gracias a Cristo. Y finalmente, y no voy a profundizar mucho en este último punto porque lo estudiamos el día de ayer, vamos a Mateo 28, 18 y 19, que lo van a leer por ese lado, ya que rotaron las Biblias. Mateo 28, 18 y 19. Bueno, para que no se sientan excluidos, los de atrás también pueden leer. 28, 18 y 19. Jorman, gracias. Jorman, ya leíste, no te preocupes. Muchas gracias por tu interés. Va a leer un hermano atrás, Giancarlo, ya está ahí en pie. Bueno, o si quieren hacer coro también se puede, pero... Dale, hermano, muchas gracias. Muchas gracias. Si les gusta rayar la Biblia, podrían pensar en: vayan, hagan, bauticen, enseñen, que son mandatos de Cristo para sus discípulos. Y esto nos habla de proclamar. ¿Proclamar qué? El Evangelio. ¿Proclamar qué? La palabra. ¿Proclamar qué? La comunión. Cuéntele a otros lo que Dios, Cristo, el Espíritu Santo hacen para que esa persona, así como usted, pueda tener comunión con Dios. Como creyentes debemos honrar ese mandato. A veces es más fácil proteger la comunión. Estamos pendientes de que nadie peque y que nadie peque contra mí y estamos en ese, ¿sí? A veces es más fácil venir cada 8 días y ponderar la comunión. Pero proclamar la comunión no se nos hace tan fácil. Pero no deja de ser un mandato relacionado con la comunión. No seamos acaparadores de la comunión. No nos quedemos con ese beneficio de la comunión. ¿Se acuerdan la historia del profeta que hablaba del atalaya? Entonces el atalaya está en la muralla pendiente a ver si vienen enemigos, ¿cierto? Y si el atalaya ve al enemigo venir y dice: uy, y se vuela el pueblo, ¿qué castigo va a tener? Pues Dios va a demandar la vida del pueblo de esa persona que no fue capaz de avisarle al pueblo el peligro que venía. Pero si el atalaya está pendiente y se da cuenta que viene el enemigo y alerta al pueblo, entonces Dios dice: bueno, ya usted hizo su parte, el resto ya le corresponde responder al pueblo.
De alguna manera el Señor nos está poniendo a nosotros a proclamar la comunión. Está a avisarle a las demás personas que hay algo, alguien, mejor dicho, que viene, que se acerca. Y debemos estarlos preparando a ellos para recibir al Rey. Bautizándoles, enseñándoles que cumplan, que guarden todas las cosas. Y debemos ir, salir de la comodidad, de la tranquilidad. Nuestras congregaciones hoy en día son muy juiciosas, buenos sugieres, buenos predicadores, buena escuela dominical, y todos estamos preparados para recibir a las personas. Pero el mandato del Señor es ir por las personas. No que no esté bien hacerlo, no es que no esté bien tener un bonito local y que esté organizado y que haya un buen servicio de predicación y un buen servicio de ujieres y una buena escuela dominical. Pero ¿a quién van a recibir si nosotros no estamos, ya casi acabo, yendo a traer a esas personas? Puede pasar, ¿no? Pero ¿quién de ustedes pasó por el local de la iglesia cristiana y dijo, me convencí? Y entró. En nuestra congregación ha pasado 1, 2 veces que alguien, ¿y quién te invitó? No, yo vi el letrero y yo entré. No se quedaron, no sé por qué, pero eso es otro tema. Sí, eso ya es otra voz. De pronto no estábamos tan preparados para recibirlos. En fin, hay que estar preparados para recibirlos, pero el mandato del Señor es: proclamen la comunión. Y insisto, no voy a profundizar, pero sabemos en que debemos participar en ese proclamar y que cada uno podrá tener un rol diferente. Algunos van a ir y otros van a estar aquí esperando, sustentando al que va. Y no hay que ir tan lejos, posiblemente al vecino del lado, al del frente, y eso ya es ir. Entonces no nos la ponen tan difícil, o sea, no tengo que recorrer kilómetros. Chévere si lo puedo hacer en la voluntad del Señor, pero ir es, ya le golpearon al vecino de la derecha, al de la izquierda, al del frente y le dijeron, venga, proclamemos la comunión. Por tiempo he acabado. Espero que el Señor nos ayude con estos mandatos del Rey. ¿Cuáles son? Proteger, ¿qué? La comunión. Ponderar la comunión. Proclamar la comunión. Padre, muchas gracias porque aún antes de partir para el cielo nos dejaste algunas muy importantes recomendaciones y mandatos. Rogamos que podamos ser diligentes y que podamos cumplirlos de acuerdo a tu voluntad. Gracias porque tienes misericordia de nosotros cuando no hacemos las cosas bien y también nos alientas, nos animas, nos premias cuando las hacemos de acuerdo a tu voluntad. Queremos vivir de ese lado de la moneda, haciendo las cosas conforme a lo que tú quieres. Gracias por estas congregaciones representadas y sobre todo muchas gracias por la comunión en Cristo Jesús. Amén.